El camino encantado. Rubén era un hombre curtido por los años y los caminos. Como camionero, había recorrido casi todas las rutas del Perú, enfrentándose a lluvias torrenciales en la selva, calor sofocante en la costa y los precipicios aterradores de la sierra. Esa noche, cargaba sacos de alimentos destinados a un pueblo perdido entre las montañas, donde la carretera serpenteaba entre abismos y riscos bajo un cielo sin estrellas. Había salido al caer la tarde, confiado en llegar antes de la medianoche. Su camión avanzaba pesadamente mientras el motor rugía en la oscuridad. La neblina había comenzado a descender, envolviendo la carretera como una criatura viviente, pero Rubén, acostumbrado a esas condiciones, no se inquietó. A medida que subía, algo empezó a parecer extraño. Las curvas que recordaba con precisión parecían haber desaparecido, y la carretera, normalmente estrecha y complicada, ahora era normalmente recta, como un pasillo sin fin. El paisaje había perdido forma, los árboles y las montañas se veían distantes, desdibujados por la bruma, como si no pertenecieran a este mundo. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del motor. Ni siquiera los grillos se escuchaban. Rubén sintió un escalofrío. Miró el reloj del tablero, marcaba las 11:45 de la noche, pero algo en su interior le decía que llevaba horas conduciendo. De repente, su celular sonó, rompiendo el silencio como un grito. El sonido lo sobresaltó. Miró la pantalla, número desconocido. Dudó por un momento, pero finalmente contestó. ¿Hola? Preguntó, tratando de sonar firme. Una voz grave y lenta respondió. Rubén, detente ahora. El camionero sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién habla? ¿Cómo sabe mi nombre? No importa quién soy. Solo escucha, si sigues avanzando, no regresarás. La llamada se cortó de golpe. Rubén miró el teléfono con incredulidad. Su primera reacción fue pensar que alguien le estaba jugando una broma, pero el tono de la voz y la certeza en sus palabras lo inquietaron profundamente. Mientras pensaba en lo ocurrido, algo captó su atención, los faros iluminaban un punto donde la carretera parecía terminar abruptamente. Pisó el freno con todas sus fuerzas, y el camión derrapó unos metros antes de detenerse con un estruendoso chirrido. Respirando con dificultad, Rubén bajó del camión con una linterna en mano. Caminó hacia adelante y lo vio, la carretera, que había parecido interminable, terminaba en un barranco. Un abismo oscuro y profundo se abría frente a él, y más allá no había nada, solo un vacío insondable. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de advertencia, pero no había postes, barandas ni marcas en el asfalto. El camino simplemente desaparecía. Retrocedió con las piernas temblorosas y se dio cuenta de algo aún más aterrador. Cuando miró hacia atrás, la carretera por la que había venido también estaba envuelta en neblina, como si estuviera siendo devorada por la noche misma. En ese momento, el celular volvió a sonar. Rubén contestó temblando. ¿Qué está pasando?, gritó. La misma voz respondió, más clara esta vez. Rubén, sigue las luces. Antes de que pudiera preguntar más, la llamada se cortó de nuevo. En ese instante, al otro lado del barranco, pequeñas luces comenzaron a parpadear entre la neblina, como luciérnagas suspendidas en el aire. Rubén sabía que era imposible cruzar, pero algo en esas luces lo hipnotizó. Cuando regresó al camión para retroceder, notó algo que lo hizo estremecerse, el parabrisas estaba empañado, pero había marcas. Alguien, o algo, había escrito con un dedo sobre el vidrio. No sigas la próxima vez. Sin entender cómo, logró encontrar el camino de regreso al pueblo. Llegó al amanecer, pálido y tembloroso. Cuando contó su experiencia, los lugareños lo miraron con expresiones serias. Ese es el camino encantado, dijo un anciano con voz grave. Muchos dicen que lo han visto, pero pocos regresan. Dicen que el camino llama a los viajeros perdidos,
los atrae con promesas de atajos y los lleva al vacío. Rubén no volvió a tomar esa ruta, pero cada vez que sube a su camión, lleva un crucifijo colgado del espejo y revisa el parabrisas antes de arrancar. Nunca supo quién lo llamó esa noche, pero en su corazón sabe que alguien, o algo, le dio una segunda oportunidad. Y aún hoy, al recordar las luces y las palabras en el vidrio, se pregunta si el camino lo dejó ir porque sí, o si lo está esperando para intentarlo de nuevo. El lago del encanto eterno. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, había un lago cristalino del que se contaban muchas historias. Los ancianos decían que era un lugar sagrado, habitado por una sirena que podía cumplir deseos o arrastrar a los incautos a un destino incierto. Pero como siempre ocurre con las leyendas, los jóvenes del pueblo las escuchaban con incredulidad. Julián, un muchacho de 20 años, era uno de ellos. Solía pasar las tardes en la orilla del lago, soñando con escapar de su vida sencilla y encontrar aventuras más allá de las montañas. Una tarde, mientras pescaba, sintió una extraña melodía que parecía salir del agua. Al voltear, vio a la mujer más hermosa que jamás había imaginado. Su cabello era como la espuma del mar, y sus ojos reflejaban el cielo estrellado. ¿Quién eres?, preguntó Julián, embelesado. Soy quien te ha estado esperando, respondió la sirena con una voz tan dulce que parecía un canto. Durante semanas, Julián volvió al lago cada tarde para verla. La sirena le contaba historias de un reino bajo el agua, un lugar donde no existía el tiempo, donde la juventud era eterna y donde la riqueza no tenía límites. Poco a poco, el joven comenzó a enamorarse de ella, y una noche, cuando la luna llena bañaba el lago con su luz plateada, la sirena le tomó la mano y le dijo: «Ven conmigo, Julián. En mi mundo nunca envejecerás, y serás feliz para siempre». Sin pensarlo, Julián aceptó. La sirena lo guió hacia el agua, y con un suave canto, lo llevó al fondo del lago. Allí, el joven descubrió una ciudad maravillosa, construida con oro y perlas. Las criaturas marinas danzaban alrededor, y todo parecía un sueño. El tiempo se desvanecía en aquel lugar, y Julián se sentía más vivo que nunca. Sin embargo, en la superficie, los días se convirtieron en meses, y los meses en años. La madre de Julián lloraba cada noche, incapaz de aceptar la desaparición de su hijo. Sus hermanos lo buscaron por el bosque, por el río y por cada rincón del pueblo, pero nunca encontraron rastro alguno. Un día, mientras paseaba por la ciudad submarina, Julián comenzó a sentir un vacío en su corazón. Pensó en su madre, en su familia, en el hogar que había dejado atrás. Miró a la sirena y le dijo: «Quiero volver. Necesito ver a mi madre y a mis hermanos». La sirena lo miró con tristeza, pero no se negó. Lo tomó de la mano y lo llevó de regreso a la superficie. Cuando Julián emergió del agua, algo extraño ocurrió. Sus brazos eran más débiles, sus piernas temblaban, y su rostro estaba cubierto de arrugas. Ya no era un joven, el tiempo que no había pasado en el fondo del lago lo había alcanzado de golpe. Caminó hasta el pueblo, tambaleándose, y se dirigió a su casa. Pero cuando llegó, todo era distinto. Las paredes estaban deterioradas, y la vida que recordaba ya no estaba allí. Dentro, encontró a dos hombres mayores que lo miraron sorprendidos. «¿Quién eres?», le preguntaron. «Soy Julián, su hermano». Los hombres, sus hermanos mayores, lo miraron con lágrimas en los ojos. Ellos también habían envejecido, y su madre había muerto hacía años, consumida por la tristeza de no saber qué había pasado con su hijo. Julián cayó de rodillas, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. «Estuviste desaparecido por décadas», le dijeron. «Pensamos que habías muerto». Julián intentó explicarles lo que había vivido, pero nadie podía comprenderlo. La sirena lo había dejado en la orilla y había desaparecido para siempre. Ahora, con su vida destrozada y su juventud perdida, comprendió que los encantos del lago tenían un precio que nunca imaginó. Desde entonces, Julián vivió en el pueblo, rodeado por los recuerdos de lo que había sido y lo que había perdido. Y aunque pasaron los años, nunca volvió al lago, pero cada noche,
podía escuchar un canto lejano que lo llamaba desde las profundidades.